Duro de Grabar, un podcast sobre locución, doblaje, locución comercial, publicidad, mercado de las voces. Soy Samuel Guajardo, desde Santiago de Chile. Hoy vamos a conocer cómo es el trabajo de un locutor como voz en off, en vivo y en directo, en un programa de televisión. Conversé con mi amigo desde hace más de 30 años, Jaime Dabañino, locutor chileno, referente nacional de este singular trabajo en el campo de la locución, autor e intérprete de la archiconocida frase de la televisión chilena: llegó el momento. Del programa Rojo, Fama contra Fama, grabado en la cocina de mi casa, Ñuñoa, Santiago de Chile. Jaime Dabañino. Dabañino, ¿Qué pasó? yo una vez fui a Bienvenidos en Canal 13, ¿Ya? pasé a verte, digamos, y me fui al Switch. Nunca te había visto en el Switch. ¿Ya? En TVN tampoco te había visto, y eso que ahí nos topábamos mucho más en la época que estábamos con... Yo estaba trabajando con Camiroaga y tú también. Y vi que era una locura la relación entre lo que estaba pasando en el set, en el piso, las pantallas, y que tenías un ingeniero de sonido al lado y además tenías una maquinita que ibas apretando y ibas hablando. El Switch. El Switch. Entonces, te quiero preguntar, cuéntame cuando te sientas y te ponen los fonos, ¿qué tienes al frente y qué cosas debes manejar? Ok. Bueno, lo primero que manejo es un Switch, que es el que tú mencionas, y tengo unos audífonos como los que tengo ahora, en los que se escucha simultáneamente. Primero, el final del aire, que era lo que todo el mundo escucha cuando veía el programa de televisión en su casa. Pero además, de manera simultánea, yo tenía la señal o la comunicación interna de Domínguez, ¿El director? con el animador, de ida y de vuelta. O sea, Eduardo Domínguez le hablaba a Rafael Araneda y Rafael Araneda le hablaba a Domínguez. Esa conversación yo la escuchaba. Yo no intervenía sobre esa conversación, solamente la escuchaba, porque si yo hablaba al micrófono, salía al aire. Por lo tanto, yo bajaba el switch y solo escuchaba. Entonces tenía el final del aire, tenía la dirección de Domínguez con el animador, pero además tenía la dirección del switch con los camarógrafos. 1, cámara 2, cámara 3. Sí. Y con el Festival de Garabatos que se puede armar ahí. O sea, sí. Ya. Entonces escuchaba a Domínguez hablando al mismo tiempo que, en este caso, Julito o Rigo, que eran los directores, hablaban con los camarógrafos. Muévete la pluma, levanta esto, que sé yo, zoom back, zoom in, etcétera. ¡Ciérrate! Exacto, pero con... No. Bueno, eso. Y además, yo no trabajaba con los fonos así como los tengo ahora, sino que yo me sacaba y uno estaba al aire. En este caso era el de la oreja derecha, porque yo estaba en una sala que no era un locutorio, con un Neumann, tenía dos monitores, tenía mi switch, y al lado estaba Pato Fox, Pato, que era el musicalizador. Perdón. Sí, era el musicalizador. En una sala donde estábamos los dos solos, o delante de nosotros estaba la sala máster de sonido, la mesa grande, con el que sí era el musicalizador, que era redondito, Jorge Fuente, y allá adelante estaba la dirección. Entonces yo estaba con Cuando estamos hablando de Rojo, estamos hablando todavía cuando estaba el canal antiguo, cuando estábamos en... No, estamos hablando del canal nuevo. Canal nuevo. Del edificio nuevo, ya ese edificio con el patio de las comunicaciones y todo eso. Pase lo que pase, era canal antiguo. Termina Pase lo que pase, y nosotros, el primer programa que hicimos fue el set del Rojo, Fama contra Fama, fue en el patio de las comunicaciones, una carpa. Ya me acuerdo. Ahí fue el primer programa. Pero sigamos, está ahí con él. Estoy con el final del aire, estoy con dirección interna, animador, dirección final, dirección camarógrafo, musicalizador, y el musicalizador al lado, que lo tengo en mi oreja, no lo tengo en los audífonos, porque con el Pato tenemos el programa B, que es nuestra conversación interna, así como tú y yo podemos estar hablando, oye, me comí un completo ayer, qué sé yo, papá. Ahí no hay micrófono. Ahí no hay micrófono porque yo lo tengo cortado. Él no tiene micrófono, él solamente musicaliza, pone efectos, tira las canciones, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un diálogo con él en vivo de todo lo que está pasando en el programa, pero además de todo lo que está pasando mientras vamos comerciales. Oye, bueno, esta weá pasó, esta cuestión, qué sé yo. Y entonces conversamos, pero sobre la misma él me dice, oye, este weón canta como las pelotas. O completa la oración. De repente pasaban cosas en el programa y el pato terminaba una frase, decía, oye, ¿sabes qué esta cuestión? Y yo abría el micrófono y decía, oye, ¿sabes qué esta cuestión? Y calzaba justo con lo que ocurría en el momento. Entonces, o sea, la cantidad de variables solamente en lo técnico. Tienes en la mano un
switch. Sí. Yo me acuerdo que era una cosa bastante básica, artesanal. Con una cajita como un encendedor, ni siquiera era un encendedor de una lámpara, sino que era un botoncito, una perillita, ni siquiera un botón, una perilla. La gente se imagina esto como lo están manejando hoy día los teleprompters, La gente se imagina un switch como eso, pero claro, como un dimmer de las mesas de sonido de los DJ. No, yo me acuerdo que era una cosa muy artesanal. De hecho, era como de las lámparas antiguas, una patita para arriba, abajo, nada más. Que para arriba, luz encendida en una cajita, que era como del tamaño, digamos, de las cajitas que le ponen a las casas cuando tenían el interruptor en el enchufe. Se lo vieron acható de estúpido cupido. Por ejemplo, claro, y tenía conectado ahí el enchufe del micrófono y la salida para la mesa. Claro. Eso era todo. Entonces, lo que ocurría es que la conversación interna con mi colega ahí era de lo cotidiano, no íbamos comerciales, me contaba una cuestión, qué sé yo, y de repente volvíamos al programa y sobre la misma aparecía algo. Ahora, ¿qué es lo que pasaba conmigo mientras hacía el programa? Es que yo tenía accesorios. Siempre yo ando con accesorios. Y accesorios le llamo yo a una libreta con un lápiz para tomar apunte de todo lo que pasa. De efecto profesional, de escribir todo lo que yo iba a decir y además todo lo que oía por ahí. Accesorio para mí era un huevito. Accesorio para mí era una peluca. Accesorio para mí era un silbato, era un instrumento de percusión, lo que fuera. Y andaba siempre con unas baquetas. A mí me encanta la percusión, yo toco batería. Sí, me acuerdo, perfecto. Entonces, de repente, Leandro Martínez, resulta que el Rafa Nanea le decía que se cantara una canción y resulta que no había una pista de baile, de música, y entonces y tú empezabas cantaba a capela y yo lo acompañaba. Y el lugar donde yo estaba tenía un fondo falso, un piso falso. Entonces sonaba como un bombo. Yo golpeaba así con el pie y sonaba como un bombo. Y con esta mano golpeaba la mesa, que era la caja, y con esta tenía una baqueta que le pegaba al monitor. Entonces hacía más o menos algo así como, por ejemplo... Bueno, era un poquito mejor que esto porque no, tenía pero sonaba. Abría el switch y yo acompañaba en la batería un solo de percusión con Leandro Martínez o el que fuera, o si tenía que bailar, o de repente incluso sobre las mismas canciones ya musicalizadas, yo metía instrumentos, metía cuestiones que sonaban y que nadie cachaba que sonaban. A veces incluso hasta así yo efecto con la voz, qué sé yo, me metía, entonces jugaba con eso y bueno, me dediqué, digamos, a perfeccionar el tempo. Tanto es así que, bueno, que terminé tocando en una banda de unos colegas del canal como baterista. Mira tú. O sea, cuando tú reemplazas las primeras veces, en el fondo, al Pato Fres, es la primera vez que encontré esta dinámica. ¿Era la misma dinámica? ¿Tenía ahí un switch al lado? Sí. ¿O estamos hablando de una época en que era más controlado? La voz en off siempre tuvo un switch autónomo. O sea, cada vez que yo entraba al locutorio a reemplazar al Pato Fres, me abría o cerraba el micrófono. Yo. ¿Esa libertad la tenías siempre o tenías que pedir permiso antes? Así como, no. ¿voy? Yo llegué y eso estaba. Podías entrar en cualquier momento. Sí. Yo estaba haciendo una locución comercial y se me atravesaba algo y yo me bajaba el audio, tosía, qué sé yo, despejaba y abría el switch. Y podía seguir la frase sin que nadie se diera cuenta. Tú, eso sí, algo te tenía que decir el director de repente por interno. Sí, lo que pasa es que ese locutorio que tú mencionas, que estaba en la sala de dirección, estaba en un ángulo al lado, o sea, estaba frente a los monitores. O sea, está al lado de los monitores. Estaban los monitores que miraban hacia allá. Ahí estaba la primera línea de dirección. Aquí estaban los monitores mirando hacia allá. Y yo estaba aquí. Yo alcanzaba a mirar algo de los monitores y me asomaba. Me acuerdo que haber ido a conversar con el Pato y que estaba como en diagonal a los monitores. Claro, entonces... Una porquería chica, sí. Tenía que sacar la cabeza, así que yo quería ver la cantidad de televisores que tenía la sala de dirección. Entonces, el locutorio, que era una caseta chiquitita, tenía un monitor. Me acuerdo. Que era el final del aire. Que era el típico monitor Sony. Sí, una cuestión chica que larga así para atrás y que ahí estaba el final. Estaba la puerta y había una ventana y en la ventana tú mirabas a todo, a director, asistente de dirección, asistente de sonido, mirabas todo para allá. Entonces, el director, que también tenía micrófono y tenía un micrófono directo con el estudio porque salía al aire, también tenía un micrófono directo con el locutorio, que no era necesario porque yo abría la puerta y escuchaba lo que estaba pasando ahí en la sala. Entonces, básicamente esa comunicación era directa con el director. El director no tenía que apretar un switch para hablarme, sino que me decía, oye, no. Y yo lo escuchaba por aquí, por la puerta, no por los audífonos. Entonces se producía un diálogo. Y cuando el director quería, él abría su switch y le decía, oye, Camilo, haga tal cosa, qué sé yo, y yo intervenía. Claro, sí me acuerdo. Eso. Ahora, ¿tú qué cosas no podías hacer? ¿Había ciertas cosas que tú no podías intervenir? Lo que pasa es que no. Y yo te diría que a mí nadie nunca me dijo... ¿Las entrevistas? O sea, lo que pasa es que, a ver...
nunca nadie me dijo lo que no tenía que hacer. Más bien me decían, métete más, interviene más. O déjalos que hablen solo. No, nunca fue un no. Siempre me decían más. Siempre me pedían más. Y yo era el que tenía como el pie en el freno porque... Lo que tú dices, por ejemplo, ocurrió un hecho, una anécdota. Estábamos en un momento del Rojo Fama contra Fama en donde el Rafa estaba entrevistando a un colombiano, una historia muy dramática. Era un colombiano que venía, creo que a bailar, no me acuerdo ya, pero que en Colombia había tenido una drama así con su papá. Hablábamos de Machete. Le saco Machete, decía, le saco Machete, cuando hablaba de la violencia intrafamiliar que había en su familia. Una historia dolorosísima. Un momento de mucha tensión en el programa, o sea, más que de tensión, de mucha contención, mucho silencio. Y en ese momento, en que estaba todo en silencio, con una musiquita, contando esta historia, este muchacho que lloraba, qué sé yo, en la sala... en la sala de dirección de Estudio 7 aparece Camiroaga. Y aparece Camiroaga caminando y le va a decir algo a Domínguez. Y yo tenía la puerta cerrada al locutorio. Y resulta que entra Camiroaga, pero cuando salió, venía caminando, yo tenía el control de mi switch. Y resulta que a mí, yo lo conocía a Camiroaga, le echamos la talla. Entonces le grito. Era impredecible el este tipo estaba contando su historia de vida dramática. Y yo se me ocurre decir, ¿qué te pasa? A Camiroaga que iba saliendo interno. Y yo con el ímpetu del grito subí el switch en medio del dolor de la historia. Lo peor de todo es que Camiroaga no escuchó porque la puerta estaba cerrada y siguió de largo. Y nunca cachó nada de esto. Y de repente Darth Vader se levanta de su silla ya. Domínguez. Domínguez era más alto que tú. Camina así lento, llega yo... Trágame tierra, porque todavía seguía esta entrevista, esta conversación dramática, un momento muy, muy, muy serio. Y entre Domínguez así, serio como era. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó, Dabañino? Me dice. Y yo así como con la cola entre las piernas. Puta, Eduardo, lo que pasa es que no sé, le iba a echar una talla a Camiroaga y se me abrió el micrófono. Puta, me dice, puta madre, me dice así como una... Y se va, Darth Vader se va. Y vos pensando que iba a llegar Cortázar, weón. O sea, yo dije, hasta aquí llego yo. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores, pero bueno, fue una anécdota. Yo no podía intervenir en ciertos episodios. A propósito de lo que tú me estabas preguntando, ¿cuándo intervenir? En ese momento no era el momento. Yo no podía llegar y abrir nomás. No, estaba Jaime de Aguirre. Jaime de Aguirre. Sí. No, te hubiera agarrado puteado un rato, pero elegantemente. Claro. Eso, entonces, claro, yo tenía la libertad para hacerlo, pero había que tener criterio para saber cuándo. ¿Y esa cuestión trajo cola? No, ninguna. Pero después el Rafael preguntó qué pasó. No, después, bueno, no trajo ninguna cola, pero tiene que ver con como gajes del oficio, ¿no? Que no más cuidado. Sí, oye, puta, pelado, culeado, no sé. Oye, ya. Tenía un grillo caminando en el hombro. No, pero tranquilo. Oye, yo cuando fui al Bienvenido, había una polémica, me acuerdo. Estaba la Luli ese día. Luli Love. Pero me llamó la atención. Yo me acuerdo que estaba este señor, habían dos de sonido al lado. Pero tú estabas con muchas pantallas. Sí. Muchas pantallas. ¿Qué tenía de distinto de todo lo que me estás contando antes? Lo que pasa es que, al igual que en los audífonos, o en los fonos tenía... ¿Otra chelita? No, yo estoy bien, ya estoy con la cuota porque tengo que manejar. Irresponsablemente, porque soy el carabinero, le digo, carabinero. Le digo, llegó el momento. Tengo una anécdota a propósito de eso. Ya, pero síguela contando y me sacan los fonos, me saco una cervecita. Dale, lo que pasa es que las pantallas eran un poco como los fonos, ¿no? Era como anticipar un poco la jugada a lo que íbamos. Entonces era bueno tener siempre el switch, que tenía más de 4 cámaras, y por lo tanto podíamos ver qué es lo que mostraba la pluma, qué es lo que se estaba preparando, lo que venía en la siguiente escena de lo que estábamos haciendo. Y entonces yo tenía la posibilidad de preparar una escueta presentación anticipándome a lo que venía. Entonces, o por ejemplo, interrumpir y decir, ¿qué están hablando estas dos allá? Bueno, y tú ya lo estabas viendo. Exacto. Entonces, claro, estamos en este momento, hacemos un contacto directo, estamos en Huechuraba, que siguió con, no sé, el periodista tanto. Yo ya sabía lo que venía. Entonces tenía la posibilidad de, a veces, no siempre, de anotar 2-3 palabras como para enganchar lo que fuera. Lo mismo pasaba en el estudio. Íbamos a ir a la cocina, por ejemplo. Seguía la tonca con Martín en la entrevista en que estaban, pero 2-3 cámaras se trasladaban en el set y se iban a la cocina. Y tú podías estar mirando allá. Y yo estaba perfectamente cachando lo que estaba pasando, lo que iba a venir, y entonces yo tenía la posibilidad de armar siempre desde la perspectiva, digamos, de el qué decir o cómo presentar, cómo abordar en esa imagen. Por eso era importante tener esos preview, que se le llaman, que son varias pantallitas que muestran el preview y hay un final del aire que es lo que está pidiendo toda la gente.
cuando yo te fui a ver al Bienvenido es que era de loco. Sí, sí. O sea, ¿cómo manejas esa cantidad de variables? Y bueno, es la práctica. Es la práctica. Bueno, es como aprender a manejar. Al principio tú dices, ¿cómo voy a pasar primera a segunda si no tengo idea? No, y mirando el espejo de allá porque vienen de acá y me tengo que echar para atrás. Claro, exactamente. Claro. O, qué sé yo, silbando. O ya lo hace automático. Entonces. Ahora, tú tenías una pauta. Tú ibas a las reuniones de pauta, además. Siempre. Siempre. De todo lo. Eso es ley. Eso es la Biblia. La reunión de pauta es algo a lo que no se puede faltar. Ahora, eso lo hacía en el Pase lo que pase, en el rojo Fama contra Fama, pero en el rojo el color del talento ya no tenía, yo no participaba en la pauta técnica que era todo el equipo en la mañana, yo participaba en una pauta que era con el Álvaro Escobar, con el editor periodístico y yo, en donde se repasaba lo que se había ya establecido la pauta técnica en la mañana. Yo no vi ese programa, pero también tenías la misma dinámica y te metías al medio. Exactamente lo mismo, sí. O sea, la verdad, sí, básicamente era el rojo con una cara nueva, pero con el mismo sello, digamos, la voz en off que tenía, bueno, todo esto de los momentos de tensión, intervenir, digamos, de manera más lúdica. Ya, de todos estos switch en los cuales estuviste, ¿cuál fue el más complejo desde el punto de vista de manejar? Que de repente se te fuera un poco en collera, que eran demasiadas las variables. Bueno, el rojo Fama contra Fama, porque esa fue la escuela para mí, o sea, esa fue el debut de todo esto que te estoy diciendo, porque además articulaba lo que tenía que ver con mis habilidades blandas, que tienen que ver con incorporar al oficio de la voz en off y del locutor, que tiene que ver con qué voy a decir en una línea editorial dentro de una pauta programática establecida. Había algo de una cosa muy teatral, que tú también estudiaste teatro, de guión, de ser un personaje. El personaje voz en off. Personaje voz en off, porque tú lo andáis diciendo, llegó el momento en la vida, ¿no? Claro. Y bueno, ahí está la libretita de dónde salió. O sea, esta historia la he contado muchas veces, pero tiene que ver con cómo, y es que del Pase lo que pasa, que era un barco, este barco se hundió y la tripulación saltó a otro barco que se llamó Rojo. Viene el programa 1, programa 0 que se llama, que es Rojo, Fama contra Fama, que tenía además 3 aristas, tenía baile, canto y fútbol. Y entonces me encontré con un... Oye, esto me recuerda cuando tenía 15 años. ¿Qué querés que te diga? Estamos acá en la cocina de mi casa. Entonces, bueno, van pasando los señores carabineros. Bueno, el asunto es que me encontré con Rafael Araneda, que no conocía, o sea, lo conocía, pero nunca había trabajado con él, porque yo hacía el Pase lo que pase y él hacía un programa al mediodía que se llamaba Día a Día, que lo hacía antes la Ivette Vergara. Él se hace cargo de la animación de este programa y entonces empieza el programa, qué sé yo, y me dicen, Tañino, mira, no tenemos todavía auspicio, porque esto es un programa primero, no tenemos auspiciones ni nada, pero esta es la pauta. Listo, métete al locutorio y nadie me dijo nada más. No había sido a la reunión de pauta. O sea, fui a la reunión de pauta para entender que esto tenía una dinámica que era de competencia, en donde iba a haber cantante, bailarín, pausa y después final. Entonces empieza el programa y empieza el Rafa Araneda, empecé tipo, hola, bienvenidos a Rojo. Hay grabaciones de esto, ¿no? Y yo... Nada, el locutorio así, los grillos del locutorio. Yo decía, tan bueno tu grillo, estoy compitiendo con los de Eduardo Valenzuela. Bueno, resulta que yo decía, aquí no está pasando nada conmigo. Y yo empecé de verdad a urgirme, porque ¿cómo justifico mi presencia aquí si yo no estoy hablando? Y necesitan una voz en off, y yo estoy aquí para eso. Y el Rafa le pones play y el Rafa no para. O sea, el pase gol nunca. Yo ya había reemplazado al Pato Fren en el matinal, entonces venía con esta dinámica de la voz en off, el Patito Fren. Entonces siempre te tiraban la pelota. Y aquí te bandejea. Oye, Patito, aquí es lo que vamos. Y vamos al trencito musical y vamos a la publicidad y todas esas cosas que pasaban en ese tiempo. Entonces yo estaba acostumbrado a la interacción, pero aquí no era igual. Entonces yo soy músico, yo estoy en el conservatorio, entonces me acordaba de que en una banda de jazz estaba el piano, estaba el bajista, estaba la guitarra, el vocalista, etcétera, etcétera, y cada uno tenía su momento. Y yo esperaba mi momento en rojo, que nunca llegaba, y entonces decía, no, esto no va a funcionar, decía, yo tengo que justificar. Y bueno, en mi mochila yo tenía todos mis artefactos, uno de los cuales era una libretita y un lápiz, y entonces yo empecé a anotar todo lo que quería decir, pero no encontraba el momento, y entonces me acordé de mi aprendizaje, que era los locutores en off de Estados Unidos, que tenían una voz grave, y como este animador no me daba un pase, y además era con un tono bastante alto, yo encontré como ese cambio de tonalidad, Claro. Entonces si él hablaba, hola, bienvenidos a Rojo Mamá, y entonces yo dije, si es que no me da el pase, si yo no puedo hablar, voy a empezar a repetir. Entonces él decía, Rojo Fama contra Fama, y yo estaba, Rojo Fama. Él decía, vamos a Rojo Fama contra Fama.
Rojo Fama contra Fama. Y después vamos a presentar a la primera cantante, María Jimena Pereira, opción 1. María Jimena Pereira, opción 1. Pensando en los locutores que eran la voz. Entonces, y eso empezó como a... Y eso ya está en el imaginario nacional absolutamente. Yo repetía. Igual que llegó el momento. Bueno. Se te ocurrió ahí... Es decir, la necesidad llamó el órgano. Creo, claro. Entonces yo, agradeciendo los conocimientos que tenía, empecé a dibujar este personaje que era una voz grave, que repetía, que se llamaba voz en off y que tenía frases. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estaba el jefe del área de sonido, Troncoso en ese tiempo, que siempre quedaba la escoba, siempre quedaba la cagada en el canal, que, oye, pero ¿cómo no vamos a ser capaces? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo no vamos a resolver esa cuestión? ¿Cómo no vamos a ser capaces? ¿De qué estamos? Yo, mi libretita anotada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo nos vamos a ser capaces? Y entonces, cuando se presentaba alguien que lo hacía muy mal, bailaba muy mal o cantaba muy mal, yo decía, ¿de qué estamos hablando? Me acuerdo. Pero ¿cómo nos vamos a ser capaces? Y entonces esas frases empezaron a quedar. Y empecé a sumar hasta que llega la gala. O sea, más que antes de la gala viene la eliminación. Y la eliminación era un momento determinante en la vida de cabros que querían ser alguien, que se jugaban la vida o la muerte. Como Montserrat Bustamante. Por ejemplo, o sea, de ser alguien a morir en el abandono. Si es que este podcast se escucha en otra parte del mundo, Montserrat Bustamante hoy día Montserrat Bustamante. Se llama... Mon Laferte. Exactamente. Era una cabra así de Valparaíso. Claro, pero yo diría que de toda esa camada, una de las grandes y las más talentosas. No, sí, por supuesto. O sea, pero ya en ese tiempo, ¿ah? Sí, ya en ese tiempo, igual que la chica, la Cote Quintanilla. Bueno, la María Jimena Pereira, Mario Guerrero, bueno, hay varios de esas. Pero la Montserrat Bustamante y la Cote. Sí. Nada que decir. Bueno, y entonces llega el momento de la eliminación, que era un momento determinante. Esto era la vida o la muerte. Imagínate, Samuel, que era... Chuta, yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad y tengo la posibilidad de ser famoso. Yo me acuerdo haberlo visto porque a mi mamá le gustaba. Y en un minuto que cuando me separé y que después tuve unos problemas económicos y tuve que vuelve el perro. ¿De qué estamos hablando? A la casa de la mami. Y mi mamá veía rojo y se lo veía y veía todos los rojos. Mi mamá, una señora que dice, pero ¿cómo mi mamá va a ver rojo? Y mi mamá veía rojo. Y veía rojo todos los días, aparte que te había conocido alguna vez, entonces así, no, tu amigo, lo de Jaime. Entonces, claro, y yo me acuerdo que era dramático. Sí, pues era y mucho llanto. O sea, era terrible, era jugarse la vida, porque esa era la fama y la contrafama que decía Domínguez. Entonces, yo entendí que ese era un momento determinante. Yo soy músico, además. Entonces, yo lograba empatizar mucho con lo que ahí pasaba, en términos de lo que estaba en juego. Entonces, cuando llegaba el momento en que tus pares, tus amigos, pues bueno, esos que dijeron que te traicionaban, se cambiaban de fila. Y que no se ponían detrás tuyo. Entonces era, un momento así, pero llegó el momento. ¡Fua! Sonaba Carmina Burana o cualquier música que había detrás. Y entonces venía, esto era como separar los pelos realmente. Y claro, la frase finalmente cobra valor. Toda la gente ha dicho, oye, pero tú eres dueño. Yo no soy dueño de esa frase. Lo que pasa es que ese momento tiene un sello. Y ese sello es el momento de una eliminación, como lo fue en la gala, y tuvo tal fuerza y tal relevancia y marcó tanto que, claro, yo dije, bueno. Pero despejemos algo, porque a mí una vez me dijeron, no se podía decir en una publicidad, llegó el momento porque Jaime Dabañino la tenía patentada. Yo dije, me parece raro, ¿cómo iba a patentar una? Llegó el momento. O sea, cuando yo nací ya existía esa palabra. Claro, ya existía. Y tenía que hacer yo la imitación tuya. Mira, para no tener problema, yo podría, si me cambian la frase... Yo podría llegar a algo como... De hecho, la ha hecho en la última, yo te he escuchado. Llegó la ocasión. Sí, no, pero dijiste llegó el momento. Llegó el momento. Claro. Copyright. ¡Ah! Jaime, te hago la transferencia al tiro. Eso es una mentira. O sea, no es que sea una mentira. Eso es una falacia. Estas son las cosas que se generan como... Imagínate que una agencia de publicidad me dijo, no podemos ocuparla. Bueno. Porque Jaime la tiene patentada. Lo que pasa es que hay dos cosas. Una es la frase, yo no puedo patentar una frase que yo no he creado, como decir, llegó el momento. No puedo. O sea, de hecho, en el INAPI no te van a aguantar. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. No, porque llegó el momento... Nadie podría decir, llegó el momento de ir al baño. No. Sí podría hacer un motel llamado Llegó el Momento. Por ejemplo, claro. Entonces, pero sí... Dentro de la categoría de
de hoteles y residencias. Ahí podría entrar la marca. Mijita, llegó el momento. Mijita, llegó el momento, motel parejero. Pero no podéis patentar la frase como... Entonces lo que ocurre es que, claro, en esa circunstancia, porque finalmente a partir de ese programa hubo un antes y un después. Y empezaron a aparecer una cantidad de ofertas que me llamó la atención. Y entonces, claro, me sugirieron muchas personas, oye, esto. Y yo averigüé y dije, sí. Y entonces ahí me contaron claramente de qué se trataba. Y que es que yo no es que yo sea dueño de la frase llegó el momento. Lo que pasa es que cualquiera puede decir llegó el momento, pero nadie puede decir llegó el momento, que tiene una característica que la puedes decir tú perfectamente, igualar el color. Pero yo la puedo hacer actualmente y tú no me vas a salir a demandar. No lo sé. Porque, por ejemplo, a mí durante mucho tiempo me han pedido que siempre en la publicidad que hago una versión algo parecida a ¿cómo se llama este que al que hace fútbol? ¿De quién estamos hablando? Claro. 0-0. A mí me da un poco de pudor. Yo una vez me lo topé y le dije, ¿sabéis que yo trato de hacer, me obligan a hacer esto? Me pagan, pero me obligan. Porque a mí me sale y me dijo, no hay ningún problema. O sea, al contrario, o sea, que te imiten porque eres famoso y porque tienes algo dentro del imaginario nacional. Pero dije, otra cosa es que a mí me llamen para imitarte y hacerme pasar por ti. Claro, eso es el punto. Yo, la verdad, tengo que hablar con mi abogado todo esto. Porque la verdad... Gonzalo, nuestro mismo abogado. No, es que ese es otro abogado de otra área de mi vida. Ya. El ámbito laboral. El ámbito laboral es uno, el ámbito profesional es otro. Perfecto. Entonces, lo que sí está es que, claro, si es que alguien quiere ocupar el llegó el momento con mi voz, entonces tiene que pagar. Y donde quiera que se escuche, entonces aparece un personaje que dice, oiga, el día tanto en tal lugar o en tal programa ustedes ocuparon esto, que lo sacaron no sé de dónde, entonces y ahí hay... es como lo que pasó con la risa de Viñuela, por ejemplo, y que la ocuparon en un programa en Alemania y tuvieron que pagar mucho dinero. Eso. Entonces, básicamente, esto es como cualquier músico. ¿Lo han usado de sampler? Sí. Pero no en la tele, ¿o sí? No, en la tele yo no lo escucho. O sea, lo he escuchado. Pero como es que lo que pasa, Samuel, lo que pasa es que... En una discoteca de mala de yo lo he grabado muchas veces. Lo que pasa es que la industria de la televisión en Chile es tan chica que ponerse a pelear con el vecino al lado que te separa una pandereta es como decir, ya, hay que tener un ego demasiado grande como para decir, oye, es que esa frase es mía, no la vamos a poder ocupar. Porque el día de mañana... Conozco gente. Oye, ¿te podís venir para acá? Y claro, entonces no. Claro, si uno no dice... No, ¿está temblando? Que no, acaba de temblar recién, me informaron de eso. Está temblando. Entonces, está temblando. Ahora... Mi amor, le puedo asegurar que no tembló. ¿Tú sentiste temblor? No, pero estoy hablando con mi esposo y me dijo... Gente que vive en edificios, no como uno que vive en una casa sólida en Ñuñoa. Dame un tiempo para asustarme. Listo. Buena Jane Birkin. Mi pregunta iba para otro lado. Era si alguna vez tú habías sentido que alguien con algún cierto poder hubiese ninguneado tu trabajo. No precisamente eso, no lo voy a decir aquí, pero sí muchas veces estuve a punto de abrir el switch y de mandar a la rega. Sí. Hay gente que decidía ahí. Sí, o sea, que era parte de. Era parte de. Y por lo tanto, esa humillación yo estuve muchas veces, digamos, al borde de... es lo que finalmente terminé haciendo en Canal 13, que decir, yo renuncio a esto porque no estoy dispuesto. O sea, era una cosa que tenía que ver con, más que con el orgullo, tenía que ver con la dignidad. Y cuando ¿Pero yo hablo... ¿Eso se sabe? ¿Lo has dicho alguna vez por qué te fuiste? Yo no lo sabía. ¿De Canal 13? ¿Sí? No lo he dicho nunca porque es una conversación que quedó en 4 paredes, pero finalmente... Pero era una no valoración de ti o algo. Mira, esto es como decir lo siguiente, porque esto también lo ocupé como metáfora para explicar lo que tú me estás preguntando. Es como que somos una pareja y resulta que en una conversación tú me dices un par de cosas que yo digo, esto ni con terapia de pareja vamos a llegar a buen término. O sea, esto aquí me queda claro que yo puedo tener alguna intención, pero si tú me dices lo que me estás diciendo es porque realmente no hay por dónde, por muy especialista que sea el terapeuta, psicólogo, psiquiatra, aquí hay algo que se quebró definitivamente y que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con la empatía, pero además que tiene que ver con los afectos y con la credibilidad. Y cuando eso se pierde, entonces digo, me voy a dedicar a hacer lo que quiero
quiero y no lo que debo, porque hasta ese momento yo hacía lo que debía. Y a partir de ese momento dije, yo no hago nunca más lo que debo y empiezo a hacer lo que quiero. Y el universo es grande. Salí ese mismo día de Canal 13 y me llaman por teléfono diciéndome, oye, no, tomemos un café. Oye, en el Starbucks de la Clínica Santa María. Ya, nos juntamos. Si llegan 3 personajes, Jaimito, me dice, llegó el momento, me dice el otro, oiga, lo queremos de vuelta. Y no tenía ni idea que tú estabas renunciado. Nada. Esto no lo he contado nunca, digamos. Y le dijiste, ¿tú renunció? No. No, obvio. Dije, no. para negociar eso no se hace. No, yo le pregunté cuánta agua hay en la piscina, le dije yo, porque si me va a tirar un piquero, tengo que avisar acá en el otro lado. Claro, y saber si que me va a pegar un costalazo, todas las precauciones y bueno, las condiciones y todo eso, y fue el universo. Y ahí estuve. Salí de un lugar dejando de hacer lo que debía y empecé a hacer lo que quería. Volví al barrio que me vio nacer, donde yo aprendí, me volví a encontrar con mis amigos de la plaza, empecé a jugar al juego que yo jugaba, que yo la conocía, todo lo que te he contado. Entonces estaba realmente en el lugar que yo quería. No, estáis bien hecho. Yo que conozco a tu papá, vos soy hijo de tu papá. O sea, está bien. Tu papá, para la gente que no sabe de quién estaba hablando, don Miguel Dabañino es un... Mire, debería estar Baquedano, en la plaza de Baquedano, o ponen el perro Matapaco, o deberían poner a Miguel Dabañino, un prócer. Antes que tú, Gastón Guzmán Quelentaro me dijo una vez cuando tocamos en el Gran Palace de grabación y concierto que hay registrado en un cassette donde yo toco el bombo y la quena, él me dijo, tu papá debería tener un monumento en algún lugar. Es la segunda vez que lo escucho. Oh. Bueno, ese fue mi amigo Jaime y esto... Después grabo el cierre para esto. Chao, Jaime. Un gran abrazo. Y se tiene que ir para casa porque lo van a retar. No, me van a retar. Me están esperando, que es más lindo que el reto. Este fue un nuevo capítulo de Duro de Grabar, un podcast sobre locución. Accede a nuestras redes sociales a través de durodegrabar.cl. Hasta la próxima.